RTVC Noticias del Mediodía. Atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre le apuntó con una pistola, se la puso delante del rostro y el arma se le trabó. Repudio en Argentina y el mundo por el fallido atentado. Ocurrió en una manifestación y la exmandataria y actual vicepresidenta salió ilesa. Día cívico en Argentina para acompañar manifestaciones de rechazo al intento de asesinato. Líderes del mundo, entre ellos el presidente Gustavo Petro, condenaron el hecho. Policía busca a la banda de ladrones que robó a conductores en el norte de Bogotá. Autoridades piden a las víctimas denunciar. Gobierno Petro se comprometió a cumplir acuerdos con organizaciones indígenas. Avanza mesa de diálogo por terrenos invadidos. 2 uniformados de las Fuerzas Armadas fueron asesinados en las últimas horas. Los hechos ocurrieron en norte de Santander y Valle del Cauca. Este fin de semana Chile define apoyo al texto de una nueva constitución que marcaría una ruptura con la era Pinochet. En deportes, fecha de clásicos en el fútbol profesional colombiano. Los punteros del torneo se miden en el Campín. El clásico azucarero es clave para el Deportivo Cali. Y en cultura presentan Las Voces del Poder en la Feria del Libro de Bucaramanga. Dos en punto del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias. Somos el noticiero de todos. Hay repudio en Argentina y en el mundo por el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas, cuando llegaba a su residencia en el barrio La Recoleta de Buenos Aires, un hombre la encañonó. José Fernando, a pesar de tener el arma a escasos centímetros del rostro, la líder política salió ilesa porque el arma se trabó. El agresor fue capturado por las autoridades y se investigan las razones del atentado. Hoy, el mundo habla de la bala cuya razón de ser no progresó. Porque esta arma estaba cargada y aunque fue activada, no se disparó. La imagen por la que hablan de Argentina es la de la corta distancia, los escasos centímetros que separaron esta pistola y la humanidad de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. El hecho fue un acto en 3 tiempos: la salida del auto, el fallido balazo y el reflejo de la Kirchner agachada mientras policía y gente se abalanzaba sobre el asesino que no fue, un brasileño de 35 años. El día clareó con todos los interrogantes al lugar de cómo la física confabuló con la suerte para frenar el disparo y con este apoyo de todas formas y colores estampado frente a su casa en el elegante barrio de Recoleta, epicentro donde ella y él fueron los protagonistas de la noche bonaerense con eco intercontinental. Es crucial que se lleve a cabo una investigación sobre lo que sucedió y cómo sucedió. Cualquier tipo de violencia política es de condena y es importante abordar las diferencias a través del diálogo. Ciertamente no de esta manera. Y es que la Kirchner, como personaje, encarna en sí misma el palpitar polarizado de toda esa nación. 2 veces presidenta, primera dama, congresista y ahora segunda cabeza de gobierno, tiene capacidad de esto, de ser punto de fricción. No en vano, es la figura política del momento argentino que ahora capotea entre la justicia bajo lupa por corrupción e impactos que son y que no son. ¿Quién fue la persona que intentó atentar contra la expresidenta y también vicepresidenta en este momento? Pues se conoce como Fernando Andrés Sabac Montiel. Fue identificado este hombre que intentó atentar contra la vicepresidenta de Argentina. El hombre de nacionalidad brasileña tiene 35 años. Cuando se trata de un magnicidio, así sea uno frustrado, conocer y descifrar la minucia de sus detalles es una carrera contra el tiempo y una necesidad. Tiene 35 años, es de origen brasileño y hace poco más de un año fue encontrado con un cuchillo en su auto, según él, para su defensa, elemento que le fue retenido. Es Fernando Andrés Sabac Montiel, que pasó del parcial anonimato a ser por quien toda Argentina pregunta. Fallar el disparo que dirigió al rostro de Cristina Fernández lo volvió persona de interés público.
En la era digital, perfilar la personalidad de alguien de estas características se hace a través de sus redes sociales. En las de este hombre, Salim, como se hace llamar, quedan de manifiesto sus dejos de ideología nazi. No, soy de San Martín. Su anonimato es parcial, porque su debut televisivo fue en un sondeo callejero donde afloró sus críticas contra la clase política argentina y en algunas participaciones en dramatizados. ¿Para qué? Hay que ser fieles, chicos. El más reciente detalle que se conoce de él es que el ataque que no logró ser lo realizó con un arma de marca Versa de fabricación nacional. Las investigaciones del atacante y todo lo que revistió su puesta en escena permanecen bajo investigación. El presidente Gustavo Petro también reaccionó al fallido atentado contra la vicepresidenta argentina. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, abro comillas: el atentado a Cristina en Argentina es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario. Tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad. ¿Qué pasa si se legaliza? Y en otras noticias, las autoridades de Bogotá buscan a los responsables de los hurtos en el norte de la ciudad, cuyas víctimas son conductores de vehículos de alta gama que quedan en medio de trancones. ¿Por qué es difícil capturar a estos hombres que utilizan motocicletas para escapar de las autoridades? Edwin Suá, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José, para usted, para todos los televidentes. Es bastante complejo. Estábamos hablando precisamente con las autoridades, el comandante operativo de la zona norte, con el comandante de la localidad de Usaquén, en donde este sector y también en la localidad de Suba se han registrado estos últimos hechos de hurto, estos denominados motoladrones. Bastante complicado y difícil, dicen las autoridades, porque las personas víctimas de estos hurtos no denuncian, así es imposible seguir el rastro. Sin embargo, se reforzaron los operativos, se están creando más frentes de seguridad y también hablamos con los coordinadores, precisamente esos frentes de seguridad que están trabajando de la mano con las autoridades para dar con la captura de estas personas involucradas en estos hurtos en los últimos días en el norte de la ciudad. Este es el informe. Azotados, así están los conductores por cuenta de los denominados motoladrones. Estos delincuentes que ocultan sus rostros con cascos y utilizan armas de fuego para intimidar a sus víctimas, aprovechan los trancones de la ciudad para atracar. ¿Qué están haciendo las autoridades? Este tipo de fenómenos son estudiados en forma profesional, con seguimientos especializados, y eso nos permite tener la caracterización del fenómeno para poder contrarrestarlo. Estos mismos delincuentes realizan 2 y hasta 3 atracos seguidos y casi que en la misma zona. El procedimiento de investigación por parte de las autoridades se dificulta. Yo pienso que el nivel cultural de nosotros nos debe quitar esa venda de los ojos, del miedo a la denuncia. Si yo realmente soy un ciudadano y creo en un Estado social de derecho, pues yo debo incitar a la denuncia y denunciar los fenómenos que se me presenten. Líderes de los frentes de seguridad ciudadana refuerzan ese llamado. Inmediatamente denunciar, porque es de la única manera que la policía pueda actuar y pueda hacer seguimiento para que no continúen estos hechos. Según las autoridades, las motos utilizadas por estos delincuentes son en su gran mayoría robadas y con matrículas ya existentes en otros vehículos de este tipo. Y antes de finalizar este informe, permítanme mostrarles a ustedes el operativo que se realiza en un punto estratégico en el norte de la ciudad. Estos operativos son itinerantes, se realizarán en diferentes calles principales, sobre todo en donde se han registrado estos hurtos en los últimos días. A esta hora, el comandante operativo de esa zona norte está reunido con los diferentes coordinadores de los grupos de seguridad ciudadana que están trabajando de la mano para devolverle la tranquilidad a los capitalinos, sobre todo en esa parte del norte. Es todo por ahora. Edwin Suá, RBTC Noticias, conectados 24/7. Carolina, usted tiene más información. Gracias, Edwin. Y el gobierno nacional llegó a acuerdos con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Luego de 15 horas de diálogos en el norte del departamento, las partes trazaron una ruta de trabajo para los próximos 4 años. Luego de 15 horas de reunión en Popayán, las comunidades indígenas y el gobierno nacional trazaron una ruta de trabajo para los próximos 4 años. Que nos compromete tanto a la comunidad indígena, a los pueblos originarios, como al gobierno nacional, en un trabajo muy serio, muy responsable, técnicamente sustentado, que aspiramos a que mejore la calidad de vida del pueblo indígena en el departamento del Cauca. El ministro además indicó que los compromisos adquiridos por el gobierno Duque con la CRIC no se han cumplido ni en la mitad. Avanzamos en un corte de cuentas de los acuerdos
que celebraron con gobiernos anteriores, particularmente con el último gobierno. Encontramos un incumplimiento de cerca del 52% de los compromisos. Prada insistió en la necesidad de rechazar los actos que amenazan a las comunidades y a los líderes sociales. En el último día del Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el sector espera la intervención del presidente Gustavo Petro. En el panel han discutido los impactos de las propuestas de la reforma tributaria en ese sector. Lucía Yáñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Mire, puntos clave que se han tratado en esta jornada, lo bueno, lo malo y lo feo. Para representantes del sector minero, lo bueno es que esta reforma tributaria generaría equidad en materia de economía y además incrementaría la progresividad. Sobre lo malo, esto dijo Mauricio Santamaría, presidente de la ANIF. Cuando a usted le cobran una tasa efectiva de tributación de 55%, pues usted se va e invierte en Perú o invierte en Panamá o invierte en otra parte. Y cuando la inversión se va, pues ¿qué pasa? Se va el empleo, se van los ingresos, la economía empieza a decrecer. Y lo feo, concluye el sector, es que todavía no se sabe en qué se va a invertir esos 25 billones de pesos que pretende recaudar esta reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Nosotros seguimos atentos aquí precisamente a la intervención del presidente. Continúen ustedes en estudios con más. Lucía, muchas gracias por esta información. Y la ministra Irene Vélez en las últimas horas explicó lo que quiso decir al plantear la teoría del decrecimiento económico. Reiteró que la teoría del decrecimiento no es aplicable en este momento para Colombia, pero sí para otros países que han logrado su máximo desarrollo. Habla más de las relaciones entre los lugares que son intensivos en consumo y los lugares que son intensivos en extracción de los bienes y servicios que proveen ese consumo. Es decir, en Colombia no tenemos hacia dónde decrecer, por el contrario, lo que tenemos que hacer es cerrar las brechas, ¿no es cierto?, las brechas sociales y las brechas económicas. Dijo que la teoría busca que el equilibrio en explotación de recursos, evitando que países en desarrollo aprovechen la explotación de riqueza de naciones con menor evolución. La ministra también aprovechó para ofrecer disculpas por no responder las preguntas de periodistas y abandonar la rueda de prensa. En las últimas horas fueron asesinados 2 integrantes de la fuerza pública en el país. Los hechos ocurrieron en Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Cándido Machado Trillos fue identificado el soldado profesional asesinado en Zulia, norte de Santander, por un francotirador que le disparó a la altura del pecho, según las autoridades. El ataque ocurrió cuando un grupo de soldados del Batallón de Operaciones Terrestres número 9 de la Fuerza Vulcano desarrollaba operaciones ofensivas en el territorio. Pese a los esfuerzos y la rápida reacción de enfermeros de combate, no lograron salvarle la vida. En la zona operan el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN. El ejército rechazó el asesinato. Por otro lado, en video quedó grabada la persecución de la policía a alias Copete, integrante de la banda Los Carboneros, quien al verse acorralado asesinó al intendente Carlos Andrés Giraldo en zona rural de Obando, Valle del Cauca. Sospechoso acciona la arma de fuego en contra de nuestros uniformados, lo que genera una reacción policial en la cual pierde la vida nuestro intendente Carlos Andrés Giraldo Muñoz y resulta lesionado 2 uniformados más. La persecución se dio luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre un posible homicidio. En el intercambio de disparos, alias Copete fue abatido. A quien se le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver con 5 cartuchos percutidos, el cual presenta antecedentes judiciales por homicidio y tráfico de estupefacientes. El general Henry Zanabria, director de la policía, rechazó los hechos. La fiscalía investiga lo sucedido. La Personería de Bogotá rechazó los hechos en los que la personera local de Los Mártires fue víctima de intimidaciones por parte de delincuentes armados. El órgano de control le pidió a la Fiscalía General que investigue lo sucedido e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que con urgencia asignen las medidas de protección respectivas a la funcionaria. 4 personas fueron capturadas en Barranquilla durante una balacera en un intento de robo a un carro de valores. Silvana Salas, ella es periodista de la Radio Nacional, nos tiene más detalles. La situación se registró a las 5:30 de la mañana en medio de un intento de robo a un camión de valores en el norte de Barranquilla. De acuerdo a lo informado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la rápida reacción de un patrullero permitió que se frustrara este hecho y la captura de 5 personas. Estos delincuentes huyeron en 2 vehículos, sin embargo, fueron interceptados por varias patrullas. La rápida reacción de la policía
permitió la incautación de 6 armas de fuego y 2 vehículos, uno de ellos tipo taxi y otro particular. En medio de los disparos, un guardia de seguridad y uno de los presuntos delincuentes resultaron lesionados. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. La problemática por la acumulación de basuras en Medellín sigue preocupando a los ciudadanos. La personería de la capital antioqueña alertó por el aumento de residuos en las calles del sector Tranvía de Ayacucho. Ismael Tobón, buenas tardes. Usted con más detalles. Adelante. Hola Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Mire, le cuento que ante esta situación del incremento de las basuras en diferentes zonas de la capital antioqueña, la personería de Medellín ha determinado 2 cosas. La primera, la falta de cultura de los propios ciudadanos que han dejado las basuras en lugares realmente prohibidos. Y en segundo lugar, también la evidencia de las falencias que también hay en la prestación del servicio en algunas zonas de esta ciudad, de la ciudad de Medellín. En el siguiente informe todos los detalles. En medio de la polémica por la acumulación de basuras en Medellín, la personería de la ciudad identificó la zona del tranvía de Ayacucho como uno de los 124 puntos de mayor concentración de residuos sólidos en vía pública. La cantidad de residuos sólidos se han presentado por la cantidad de restaurantes y locales de comercio de comida rápida, generando así gran almacenamiento de residuos en este sector. Pese a los esfuerzos que hace la empresa de aseo por mantener a Medellín limpia, hacen un llamado a la conciencia ciudadana. Hacemos un llamado a la conciencia, a la cultura ciudadana, a la correcta presentación y disposición de residuos para que estos panoramas en estas vías principales no sigan ocurriendo. Diariamente en Medellín se recogen 1.900 toneladas de basuras. Aunque la empresa en varias reconoce falencias en la recolección, trabajan en crear estrategias con los ciudadanos para minimizar esa problemática ambiental. Ante esas 1.900 toneladas que les mencionaba en la nota, hay que recordar que en pandemia anteriormente se recogían cerca de 1.600 toneladas de basura. Con todo este tema de la reactivación económica y la normalización de la vida de los ciudadanos, esto ha llevado por supuesto a que la alta demanda del servicio de basura y de recolección aumente de manera considerable en diferentes zonas y por eso se han creado estrategias con los ciudadanos. Información a esta hora desde el sector de Tranvía de Ayacucho en el barrio Buenos Aires, centro de Medellín. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. José Fernando. Muchas gracias, Ismael. Claro que sí, conectados 24/7, muy amable. Y el senador Alex Flores del Pacto Histórico se vio involucrado en una controversia en la ciudad de Cartagena. Los hechos ocurrieron esta madrugada en un hotel cuando, según un comunicado emitido por la policía, el congresista intentó ingresar con una acompañante sin estar debidamente registrada. La policía también señala que Flores se encontraba en estado de exaltación. El senador, en un comunicado de prensa, reconoció su error y el presidente de la Cámara de Representantes, perteneciente al mismo partido, aseguró que no es la oposición de la bancada de Pacto Histórico. En un mensaje en redes sociales dijo, abro comillas, nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza. El periodismo de las regiones está de luto. En las últimas horas, el periodista Luis Antonio Camacho, comunicador del sur de Santander, murió por complicaciones de salud. Luis Antonio era corresponsal de la televisión pública y trabajaba para el canal TRO en el departamento. Durante su carrera profesional, lideró procesos informativos enfocados en lo comunitario y social. Fue locutor, presentador y periodista y trabajó por mostrar lo mejor de su región en la provincia de Vélez. Desde RTVC Noticias enviamos un mensaje de solidaridad a su familia y amigos. En la región, un país definirá su destino político en menos de 48 horas. Se trata de Chile, que a través de un plebiscito decidirá sobre el nuevo texto constitucional redactado con participación de sus pueblos indígenas. Para ahondar sobre este tema, nos conectamos a esta hora con Jacqueline Centeno Triviño desde Santiago de Chile.
La mixtura de pueblos, de gente y de colores que es Chile está a pocas horas de definirse a través de una nueva constitución. Una hilada durante meses, nacida como promesa de ruptura con la Carta Magna que ha sido hoja de ruta hasta hoy y heredada de la era Pinochet. Es una transformación gigantesca en nuestro sistema político y además, ¿no es cierto?, porque es una forma de entender la democracia muy distinta a lo que ha sido la tradición republicana chilena. Al voto de más de 15 millones de personas se encomienda el destino de este nuevo compendio de reglas de juego, pactadas de forma par entre mujeres y hombres y por primera vez por pueblos indígenas quedando allí impresos. Para nosotros los rapanui es la oportunidad del siglo, ser reconocidos constitucionalmente. Si bien desde 2019, donde se gestó un estallido social y también ese impulso de cambio a través de un nuevo norte constitucional, lo planteado consigue un apoyo irrestricto sobre derechos sociales y abismos en temas como luz verde al aborto, autonomía indígena, controles más estrictos en el poderoso sector minero y otras industrias. Creo que toda constitución debe renovarse cuando hay una necesidad de transformación y cambio en un país. Por lo tanto, yo creo que esta constitución es más bien reformista más que revolucionario de otro tipo. Y sobre esa senda del terreno dividido, pronosticado a través de encuestas como Criteria, que vaticina un 42% de reprobación al contenido versus un 28% que lo aprueba, Chile avanza hacia un histórico momento como país. 12:21, hablemos de deportes. Este sábado comienza la fecha 10, fin de semana de clásicos del fútbol profesional colombiano. En RTVC Noticias calentamos motores para los duelos relevantes de la jornada. Millonarios recibe en casa a Santa Fe en un clásico en el que necesita un triunfo pensando en este objetivo. Mirar cómo podemos recuperar unos jugadores para que el día que clasifiquemos o el día que vayamos a jugar cuadrangulares, el equipo mucho más entero. Los Leones quieren volver a rugir ante un rival al que no le ganan hace 11 meses. ¿Cómo se encara? Entrenando bien, trabajando bien, seriamente, y tratando de darle tranquilidad. El Atanasio Girardot se vestirá de rojo para que el poderoso necesitado vuelva a ganar en casa. No es lo mismo de pronto tener una idea en la cabeza y tener que cambiarla, pero ahí es donde está la magia de esto, donde hay que solucionar. Y Nacional, que pese a ser un equipo propositivo y que sufre consiguiendo los resultados, buscará reafirmar su cupo en los puestos de privilegio. Vamos a tener que recomponer, primero que todo recuperarnos bien, y los clásicos no se pueden perder. Esa es la consigna que tenemos nosotros. América recibe a Cali en un clásico de realidades distintas. Los Diablos, quintos en la tabla, quieren mantener la seguidilla de victorias. Trabajo y más trabajo, reconociendo que no solo con el talento se puede ganar. Mientras que Cali, con bajas y una situación crítica, espera cambiar un poco la cara. Más que pensando en América, en nosotros, en buscar la mejoría, en crecer, en corregir, en que no nos hagan tantos goles como nos han hecho. Sábado, domingo y lunes de fútbol colombiano. Se viene la jornada de clásicos en los grandes estadios del país. Atlético Nacional y Envigado empataron en el Atanasio Girardot, partido correspondiente a la fecha 7. Recuerden que tenían que ponerse al día. Repasemos las acciones de lo que ocurrió en casa de los verdolagas. Llegaban buscando los 3 puntos porque de esa manera se podían poner segundos en la tabla y se daban las cosas. Daniel Londoño les daba esta oportunidad para un penal que se revisó con el VAR, se decreta y el Jefferson Duque, quien es infalible, logra concretar en el minuto 37 ese gol. Sumó su gol 176 en la historia de su carrera deportiva, gol número 100 con el Nacional, pero permitieron que se diera esta acción y que Envigado empatara. Por eso su afición estaba un poco descontenta por ese pálido empate, pero que igual les permitió llegar a la octava casilla. La selección Colombia femenina de fútbol empieza su preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, con 2 partidos amistosos ante Costa Rica en Cali. Las guerreras dicen que la expectativa es inmensa. No nos podemos dormir. Comienza un camino largo con 2 retos importantes que terminará en París 2024. Qué mejor seguir teniendo partidos amistosos, seguir teniendo la continuidad con selección. No podemos perder como ese toque, la base que tenemos.
y esa esencia de estar acá en selección. Al frente están las costarricenses, que también llevan un proceso de 7 años y que fueron semifinalistas en Juegos Panamericanos de Lima. Es un rival que es muy aguerrido. Estos días hemos trabajado la presión alta desde ya, o sea, estamos enfocadas, pero sabemos que hace un partido bueno, un partido sabroso. El fútbol femenino ha ido evolucionando. Y esa evolución las ilusiona para que más gente las acompañe en esta doble jornada de amistosos. Hay caras nuevas y todo eso, pero pues toca seguir trabajando porque pues también hay muchas que el profesor anda viendo, entonces esta oportunidad hay que aprovecharla. Con un regreso importante, Manuela Pavi, que no pudo estar en Copa América por lesión, vuelve a vestir la tricolor. Estoy mejorando ciertas cosas, pero pues con la ayuda de Dios voy a volver más fuerte y dándola toda por mi país. Se espera la asistencia de 20.000 personas al juego, que se disputará en el Estadio Pascual Guerrero. En el ciclismo, Max Pedersen ganó la etapa 13 de la Vuelta a España. Luego de 168.4 kilómetros de recorrido entre Ronda y Montilla, el ciclista danés sumó una nueva victoria luego de un embalaje en el que Pascual Ackermann del UAE Team Emirates intentó atacar, pero Pedersen se levantó en pedales y se quedó con el triunfo. Remco Evenepoel, líder de la clasificación general, sufrió una caída y Superman López, de los nuestros, sigue séptimo a 6 minutos 56 segundos del Venga. Hasta acá la información deportiva. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas en áreas tecnológicas. Les contamos cómo aplicar. En oportunidades de becas en la industria tecnológica, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Vuelva a la pestaña Personas y seleccione Convocatorias Nacionales. Allí tendrá que dar clic en la opción Macaya. Lea con atención la descripción y requisitos como tener entre 18 y 28 años, ser bachiller, técnico o tecnólogo, no estar ni estudiando ni trabajando y residir en estrato 1, 2 o 3, entre otros. Atentos, el entrenamiento es 100% virtual y una vez finalizado inicia un proceso de conexión laboral. Y mucho ojo, tiene hasta el 30 de septiembre para aplicar a la beca. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Señal Memoria lanzó el segundo tomo de La Voz del Poder, un análisis de los discursos presidenciales entre 1938 y 2022. Esta producción literaria digital e impresa llega a los stands también de la Feria del Libro de Bucaramanga. En esta segunda parte, los lectores pueden disfrutar de los discursos de los presidentes desde el 1990 hasta el 2022. La obra literaria tiene como objetivo realizar un ejercicio de análisis del discurso oral de los mandatarios, a partir de los archivos fotográficos y audiovisuales que se conservan en Señal Memoria. Ahora va a tener los presidentes desde 1990 hasta el 2022, o sea, hasta Iván Duque. La primera parte de la obra literaria La Voz del Poder inicia en 1938 con el registro que tiene RTVC del discurso de Eduardo Santos. Hay que poner muy lejos la mira y hay que poner muy alto el deseo. No solo se analiza lo que dicen los mandatarios, también se interpreta cómo ha evolucionado la forma de aproximarse al pueblo a lo largo de los mandatos. A partir de los discursos presidenciales que están en todos esos documentos es que se hizo un análisis y un estudio de estos discursos y la manera particular que se ejerce el poder a través de ellos. El lanzamiento se realizó en Bucaramanga, ya que la fecha de culminación de la obra coincidió con la realización de la edición número 20 de Ulibro, la feria literaria más importante del Oriente colombiano. Mucha atención, familias bogotanas, porque en Corferias inició la Feria del Hogar 2022. La innovación, el emprendimiento y la diversidad serán los ejes centrales de esta edición. Nos fuimos a explorar la Feria del Hogar 2022. Encontramos la creatividad, el ingenio y la viabilidad de las propuestas de más de 200 expositores. Serán 18 días en los que las familias podrán visitar las propuestas de negocio de colombianos emprendedores. Este es el proyecto de Juliana Trujillo.
¿Sabía usted que hay ropa elaborada con productos reciclables? Por eso hacemos ropa a partir de botellas plásticas recicladas, algodón recuperado, algodón orgánico y otros materiales sostenibles que encontramos en la industria. Como esta, usted también encontrará cientos de propuestas artesanales para la decoración del hogar, la salud, la belleza y el entretenimiento. En donde confluyen las más importantes tendencias y los últimos diseños, y fortalezca el talento local empresarial, que es el que genera equidad y le permite recuperar ingresos y empleos a la ciudad. Este año la feria reconoce el valor de la diversidad y el reconocimiento de la configuración de nuevos modelos de familia como propósito inclusivo. Prográmese con esta feria y más actividades en RTVC Noticias. Y otra invitación, tienen que programarse este fin de semana con los mejores estrenos, el cine y el podcast en las pantallas de RTVC. Así es, José Fernando, y con esta información cultural despedimos RTVC Noticias, emisión del mediodía. Feliz tarde. Ya está disponible en salas de cine Árbol Rojo, un film coproducido por RTVC Play. La ha podido tener muchos sus hijos, pero lo reconoció a usted y a ella. Este drama narra la historia de Eliezer y Esperanza en un viaje con la ilusión de encontrar la familia que han perdido. La cinta es dirigida por Joan Gómez. Usted creo que me quiere. Para los amantes del podcast, habrá nuevo episodio de las historias con Diana Uribe, una producción sonora que reúne lo mejor de la cultura, el arte y la historia política. El rock fue lo que me permitió poderles enseñar filosofía en inglés después de almuerzo, que era tan difícil. Este domingo a las 10:45 de la noche por Señal Colombia, llega la película Oro Blanco, Droga Maldita. Un film de Ramiro Meléndez lleno de emociones que retrata la realidad del tráfico de cocaína en el mundo. Siga esta y más recomendaciones en RTVC Noticias. RTVC Noticias del Mediodía.